Así que empecemos. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y hoy vamos a hablar de las deudas. No solamente me voy a poner a hablar yo como una loca de las deudas, sino que voy a responder algunas preguntas que ustedes mismas me hicieron, ya sea por YouTube, en la comunidad de YouTube o en la cajita de preguntas en Instagram. En cualquiera de las dos, yo las voy a responder todas las más que pueda. Así que empecemos. Antes que nada y antes que cualquier otra cosa, quiero hacer una salvedad, el llamado disclaimer, y es que todas las respuestas que voy a dar, por más de que la pregunta me la esté haciendo una persona, me toca responderla de forma general. ¿Por qué? Porque no conozco la situación puntual de cada una de las personas. Entonces sí, puede que me digan, no, es que yo tengo, pues es que mi tía, pero es que mi prima, pero es que no sé qué. Entiendo que quieran una respuesta un poco más específica, pero no puedo hacerlo porque no tengo toda la información completa. Necesitaría su real situación financiera, necesitaría ver sus números para poderles dar una solución puntual a su problema, pero trataré de hacer, o hice todo lo posible porque ya las preguntas las respondí. Ya están aquí están todas las respuestas, anotaditas y todo, porque si no se me olvida algo, me enredo, entonces prefiero tenerlo todo anotado. Así que vamos a empezar, y aquí hay una cosa que no es una pregunta, sino fue un comentario que hicieron. Dice, me urge el tema, ando full mal de ese tema, hasta ansiedad tengo. Y quise empezar con eso porque es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. La ansiedad es pensar demasiado en el futuro. Eso es la ansiedad. Aquí con ustedes una persona que es bastante ansiosa, pero les voy a decir una cosa, y en este caso de las deudas, preocuparse no les va a servir de nada. Entonces, en vez de preocuparse, comiencen a ocuparse de los problemas que tienen. A medida que ustedes van resolviendo cada uno de los problemas, es decir, no, estoy en saldo negativo, voy a llegar a cero, voy a pagar la primera deuda. Así ustedes no hayan terminado de pagar las deudas, o ni siquiera estén iniciando, o no vayan por la mitad, el hecho de ustedes tomar acción les va a ayudar a manejar y a tranquilizarse y a calmar un poco la mente de esa ansiedad, que si definitivamente no hacen nada. Si nos quedamos metidos debajo de la cobija, debajo de la sábana, llorando en una esquina, la deuda no se va a pagar sola, los problemas de dinero no se van a solucionar, no van a aumentar los ingresos de la noche a la mañana, sino que hay que actuar. ¿Oyeron? Por eso quería empezar con eso. Hola, Jennifer. Jennifer, tenías rato que no te conectabas, pero ya te extrañaba tu saludo. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Entonces, la primera pregunta: ¿cómo manejo las deudas o los gastos fijos que ya tengo establecidos y que son inevitables? Manejándolos. O sea, las deudas, cuando se trata de las deudas, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que las cuotas mínimas de las deudas son gastos fijos, porque las deudas son responsabilidades que ustedes tienen. No las pueden tratar, o no las deben de poder, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no las deberían tratar como por aparte, como si fuera un caso aislado, porque ellas están dentro de sus responsabilidades. ¿Cómo las manejas? Como un gasto más. Es un gasto más que tienes que cumplir. Así es como se manejan. Eso es lo que creo yo que me estaba preguntando. Sí, las cuotas mínimas sí son un gasto fijo. Porque esto es algo que yo quería aclarar. Cuando yo hablo de pagar de más en las deudas, cuando es un plan de pago de deudas, que concentrarse en la primera deuda, que es la más pequeña en el caso de Bola de Nieve, yo no me refiero a dejar de pagar el resto de las deudas, para absolutamente nada. Las cuotas mínimas están dentro de los gastos fijos de ustedes, y el resto, ese adicional que ustedes abonarían a la deuda, es eso, un adicional. Pero las deudas nunca se descuidan. ¿Por qué? Porque son responsabilidades que tenemos. Aquí es una sola pregunta, son dos personas que me hicieron una pregunta que se puede responder de la misma manera. Marta Castillo, a la pregunta anterior la preguntó Narváez Mimi en Instagram. Y Marta Castillo dice, ¿qué hacer cuando, a pesar de refinanciar, reducir gastos, definitivamente no hay con qué pagar las cuotas, especialmente a los bancos? Entiendo que ya has agotado todas las posibilidades.
Y la siguiente es cómo hacer si tus ingresos son menos de lo que ganas. Sí, ¿cómo hacer si tus ingresos son menos de lo que ganas? Aquí es más o menos lo mismo, las situaciones son distintas, pero la respuesta es la misma. Yo voy a tomar en cuenta lo que me están diciendo de que ya hicieron absolutamente todo, refinanciar, reducir gastos, etc. Primero volvería a revisar si realmente están haciendo. Tienen que mirar si las reducciones que están haciendo son acordes a lo que ustedes necesitan reducir. No es solamente reducir por reducir, no es solamente que yo vi un video en YouTube y me dijeron que redujera todo esto, entonces yo solamente lo hice y descuidar los gastos básicos. Si ya definitivamente ya no hay nada que hacer, ya estás viviendo a pan y agua, no puedes hacer más nada y aún así no puedes pagar las cuotas mínimas, no queda de otra sino aumentar ingresos. De ahí no hay mucho que pueda decir sino aumentar los ingresos. Lo que me están diciendo en estos dos casos, en estos dos comentarios, es que no están en un punto de equilibrio. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Que tus ingresos sean iguales a tus gastos. Esa es la base. Deben llegar, si ustedes están en números rojos, si ustedes están en negativos, lo primero que tienen que hacer es priorizar, nivelarse. No pueden ponerse a pensar en plan de pago de deudas. Entiendo que quieran salir de deudas, pero primero una cosa y después la otra. Primero fue lunes que martes, primero es una cosa y después la otra. Porque ¿qué hacen ustedes tratando de pagar deudas cuando sus gastos básicos no están cubiertos? Entonces, lo primero, puedes hacer un presupuesto, ese presupuesto que es basado en prioridades, que lo primero que vas a poner son esos gastos que no puedes dejar de pagar y de ahí ir mirando qué ir agregando. ¿Qué te recomiendo yo? Que vayas a los bancos, no solamente ir y refinanciar, que es solamente que te alarguen el tiempo de la deuda, sino ir puntualmente a los bancos y decir, no puedo pagar. No puedo pagar, dame una solución o tú plantear una situación, un panorama que puedas cumplir y exponérselos y mirar si te lo aceptan o no te lo aceptan. Yo nunca voy a recomendar dejar de pagar las deudas. Nunca lo voy a recomendar porque yo sí creo que las deudas que adquirimos son algo que tenemos que pagar. Entiendo que hay situaciones en las que definitivamente estamos muy cortos de plata y definitivamente no, este mes no puedo pagarlas. No puedo pagar los mínimos porque es que si pago los mínimos no como, no pago el arriendo, no pago los servicios y eso no se puede hacer. Pero si llegan a esa situación, hablen directamente con los bancos porque si no, cualquier retraso que ustedes tengan, cualquier no pago que ustedes tengan, se va a convertir en un problema a ustedes a futuro. En un problema a futuro. Así que busca la forma de aumentar tus ingresos y si no puedes aumentar tus ingresos, porque realmente yo decir aumentar tus ingresos es más fácil decirlo que hacerlo, busca cosas de tu casa que puedas vender, mira qué emprendimiento puedes tener, qué habilidades tienes, te puedes hacer galletas, mira si puedes hacer almuerzos en el trabajo, todo ese tipo de cosas, vender dulces en la ventana de tu casa, lo que sea para poder aumentar los ingresos. Pero si no te alcanza, no es mucho más de lo que puedes hacer. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mejor interés cuando se pide dinero a un banco? La mejor tasa de interés es la más baja que tú puedas encontrar. Sencillamente, la más baja que tú puedas encontrar. Obviamente tienes que tener en cuenta dependiendo al crédito de qué quieres, porque cada tipo de crédito tiene una tasa de interés distinta y unas condiciones distintas. Entonces, tú mira si vas a buscar un crédito hipotecario, un crédito de libre inversión, porque vas a poner un emprendimiento, cualquier cosa, trata de buscar la tasa de interés más baja. Esa es la que más te va a convenir. Ahí también, obviamente, si tú vas a solicitar un crédito de Invedes, tienes que mirar si lo puedes pagar por adelantado, todas las condiciones que tiene, todas las arandelas, como le decimos acá, que te ponen los bancos, que tienes que pagar un seguro, que tienes que tener que el seguro que si se te pierde la tarjeta, que el seguro por si te mueres, que el seguro de todo, todos esos gastos tienes que tenerlos en cuenta.
¿Cómo saber si una deuda es buena? No, ¿cómo saber identificar deudas buenas y deudas malas? Esto es bastante radical, pero técnicamente la cosa es así. Las deudas buenas son esas deudas que te van a generar algún tipo de retorno mayor al interés que vas a pagar por ellas. Es decir, generalmente los préstamos que sacamos para poner negocios, para invertirlos, porque necesitas capital para hacer crecer tu empresa, el crédito de pronto que sacas para comprar una casa que vas a poner a alquilar, por ejemplo. Por ejemplo, estas son, por favor, no lo tomen nada literal, estos son ejemplos así aleatorios. Y también se podría decir una deuda buena, aquella que no te cobre interés. Por así decirlo, que las cuotas, eso y que tienes 12 meses de cuotas sin intereses bien usadas, se les puede sacar muchísimo provecho, pero las cuotas sin intereses son una trampa de doble filo. Y las deudas malas son generalmente las deudas que tenemos de consumo que nos genera un tipo de problema financiero. Es decir, cuando hasta para comprar un chicle utilizamos la tarjeta de crédito y lo ponemos a cuotas. ¿Eso qué es lo que estamos haciendo? Aumentar la deuda, aumentar las cuotas mínimas, aumentar el gasto que tenemos según nosotros la capacidad que tenemos, pero lo que estamos haciendo es disminuir nuestro flujo de caja en nuestro presupuesto. Eso es lo que estamos logrando. Así que una deuda buena es aquella a la que le sacas un beneficio y una deuda mala es aquella a la que simplemente está destruyendo tu presupuesto y tus ingresos. Bueno, vayan dejando sus preguntas ahí que yo después las miro todas. Buen día, cuando hay problema de efectivo, ¿es buena idea empeñar tus joyas? Esto me pareció una pregunta bastante interesante porque nunca me habían preguntado nada así. Así que, si yo les decía que hay una opinión personal, esta es completamente personal. Mira, el tema de empeñar, yo siento que depende a la situación. Y es cuestión más que el problema de empeñar en sí, es el momento y la forma en que lo hagas. Por ejemplo, si es un problema puntual que necesitas liquidez en el momento y que no puedes esperar a que te llegue el dinero que ibas a utilizar para ese problema, pues empeñarlo, tú lo empeñas, resuelves el problema y al momento de que tú recibes el dinero que estabas esperando, recuperas tus joyas. Eso es una cosa. Pero si tú vas a empeñar tus joyas para cubrir los gastos básicos, para pagar el arriendo, para comprar la comida, para todo eso, lo que estás haciendo es alargando un problema, pero no en sí solucionándolo, porque a la final vas a terminar con una deuda. Vas a terminar con una deuda que te va a costar después recuperar tus joyas porque no tienes la liquidez, no tienes el dinero. Si tú me dices, es que las quiero vender, véndelas. Ya tú al venderlas obviamente te quitas eso, recibes el dinero, solucionas lo que quieres solucionar, pero no tienes un problema adicional. Pero si lo empeñas te quedas con un problema adicional. Yo entiendo que me dices venderlas porque generalmente las joyas tienen algún vínculo emocional que te la regaló alguien y todo eso, eso lo puedo entender. Pero empeñarlas siento que es agregarte un problema, ponerte un pañito de agua tibia, tapando un hueco, abriendo otro. Porque existe la posibilidad de que no recuperes tus joyas. ¿Recomiendas endeudarse para un viaje internacional? Rotundamente no. No recomiendo endeudarse para viajes. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque eso también depende mucho de cuáles sean tus prioridades y de cuáles sean tus valores. Por ejemplo, y esto no quiere decir que haya valores buenos, valores malos, que tus prioridades sean mejores, peores que las mías, eso es indiferente. Yo valoro muchísimo la tranquilidad a largo plazo. Entonces yo no me endeudaría para hacer un viaje. Pero hay personas que valoran mucho más el conocer, que valoran mucho más la aventura, que valoran mucho más eso, y sí lo haría. Entonces tienes que estudiar muy bien si realmente vale la pena para ti. Para mí no vale la pena. Pero eso es para mí.
puedes utilizar diferentes opciones. Puedes ahorrar hasta que te pagues el viaje, que esa es la opción lenta, pero segura. O también puedes mirar, hay diferentes paquetes o, ¿cómo se llama? Las agencias de viaje, tú puedes averiguar el viaje que quieres y lo puedes ir pagando mes a mes sin intereses. Y cuando ya quiera llegar el viaje, ya lo has terminado de pagar. Puedes unas mensualidades, lo puedes poner así, vas pagando y no sé qué. Y eso he visto que funciona muy bien. Yo sé que ahorrar para un viaje grande, porque si me dices internacional, generalmente los viajes internacionales son viajes que se consideran grandes. No es fácil, pero la tranquilidad que se siente cuando llegas es bastante gratificante. Y como yo valoro mucho la tranquilidad, por eso para mí es inviable endeudarme para un viaje. ¿Cómo sostenerlas a largo plazo? Me imagino que es cómo sostener una deuda a largo plazo. Yo esta pregunta no la entendí, no supe a qué se refería, pero yo me imagino que es cómo adquirir una deuda y sostenerla a largo plazo. A un mediano plazo, perdón. Cómo sostenerla a un mediano plazo. Si por alguna razón tú tienes que endeudarte porque sí, porque la vida pasa, las cosas suceden, que más quisiéramos que no, entonces lo que debes hacer es planear muy bien la deuda, o sea, ser muy estratégica en cómo vas a hacer para endeudarte y cuál es el plan para pagar esa deuda. O sea, esto es cuando es un gasto muy consciente. Porque aquí no aplican las emergencias. Si es las emergencias, tú te endeudas y ya y después solucionas. Pero si es algo que puedes controlar y que puedes hacer conscientemente, mira las opciones que tienes para la deuda, cuántos te van a cobrar de interés, mirar si lo puedes pagar por adelantado, si tienes la capacidad de pagar, cuánto tienes de capacidad de pagar mes a mes por esa deuda, tratar de no pasarte de ahí, buscar todo el producto, todo lo que más te convenga para esa deuda. Y ya después que la tengas, no se te olvide que la deuda está y hacer un plan para pagarla lo más rápido posible. Es bueno hacer crédito, endeudarse, o sea, tener una tarjeta de crédito. Yo no tengo. La mejor forma que yo he visto, o sea, como la más rápida para tener vida crediticia, que eso es lo que creo que se están refiriendo acá, es por medio de una tarjeta de crédito. Ahora, no es la única forma. Tú puedes tener buen puntaje crediticio siendo cumplido con los pagos que tienes a tu nombre, no teniendo siempre dinero en las tarjetas débito, eso también te ayuda. Pero listo, la más rápida es obtener una tarjeta de crédito. ¿Cuándo la recomiendo y cuándo no? Eso depende muchísimo del qué punto de tus finanzas estés. Y realmente para qué quieres el crédito. El de para qué quieres el crédito, pues eso tú verás para qué lo quieres y todo eso. Pero en qué momento tú puedes obtener una tarjeta de crédito. En el momento de que tú seas muy consciente de tus gastos. ¿Qué pasa? Si tú estás empezando a organizarte con las finanzas, si estás preguntándome ahora acerca de la deuda, no terminas de organizar un presupuesto, no llegas a fin de mes, no conoces tus hábitos de gasto, no conoces los hábitos de gasto de tu familia, lo único que vas a hacer con una tarjeta de crédito es darte una tentación más, y lo más probable es que te los gastes para apagar incendios en vez de realmente usarlas de una forma sabia para tener un buen puntaje crediticio. Porque tú puedes tener un crédito. Sí, yo tengo vida crediticia, pero ¿cómo la tienes? No es solamente tenerla, sino tenerla bien, tenerla saneada, que realmente te genere oportunidades y no que simplemente te cierre las puertas. Porque eso también puede pasar. Convertir el tema de la tarjeta de crédito porque yo quiero tener vida crediticia y convertirlo en un problema mayor. Entonces tienes que ser muy consciente en el uso de la tarjeta de crédito si quieres tenerlo. Y realmente cuando estamos iniciando a organizar nuestras finanzas, estamos muy vulnerables, no es el mejor momento y podemos tomar decisiones que no nos convengan. ¿Cómo organizo las deudas para pagarlas a tiempo? Esta fue de las más fáciles. Con un calendario de pagos.
¿Qué es un calendario de pagos? Un calendario normal, común y silvestre, el que usted tiene allá en casita, el que tiene en el celular, el que le regalan en la tienda. Coge un calendario de pagos y anotas cuándo es el día que te pagan. A mí me pagan más o menos los 5. Ayer me dijeron que es los que les pagan los 5. A mí me pagan los 5 de cada mes. Listo, me pagan los 5 de cada mes. Y la primera tarjeta de crédito se vence el 17. Y el segundo pago mío es el mismo 17. Entonces, ¿con qué pago voy a pagar qué tarjeta? ¿Con qué pago que me hacen a mí voy a sacar la plata de la comida? ¿Con cuál de los pagos voy a sacar la plata del arriendo? Así. Y así tú sabes cuánto debes pagar. ¿Cuándo debes pagar? No cuánto, sino cuándo debes pagar. Ese cuando tú anotas, te lo puedes anotar en el celular, en un recordatorio, en una alarma en el celular que te avise, mira, hoy tienes que pagar tal cosa. Pero y eso ya tú lo sabes porque armaste tu calendario. Solo tengo una deuda que no genera intereses. Quiero ahorrar para otro proyecto. ¿Sería mejor pagar la deuda o seguir ahorrando? Ahorra, ahorra porque tienes la oportunidad. Mira, las deudas que no generan intereses no te generan un problema con tus finanzas. Si tú tienes una deuda, el problema real de las deudas son los intereses. Si tú tienes esa deuda que no te está generando intereses, tienes en orden tu presupuesto, la estás pagando bien, no tienes, estás llegando a fin de mes, te está quedando dinero, no es necesario que definitivamente elimines esa deuda. Puedas seguirla pagando porque no te está generando intereses y utilizar ese dinero, ese capital para ese proyecto que a la final te va a generar más dinero y que seguramente te puede dar muchísimo para poder pagar esa deuda. Así que la deuda en sí no es el problema, es el interés el que nos come el tigre. El interés es el verdadero problema. Si usted tiene una deuda a cuotas sin intereses, aprovéchelo, pero eso sí, utilizado inteligentemente, porque hay una trampa detrás de las cuotas sin intereses, que es que tú pones a cuotas sin intereses, a cuotas sin intereses, a cuotas sin intereses y después te llenas tanto a cuotas sin intereses que te pasas del tiempo. Y si te dice a cuotas sin intereses a 12 meses y tú extiendes ese pago, ya el mes 13 te comienzan a cobrar intereses. El pago de esas deudas son más complicadas si el pago es mensual. A mí me pasa. ¿Cómo así? Explícame. Dole 1609. Y la eterna pregunta. La pregunta que no puede faltar en este tipo de live. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a qué debo definir? ¿Al fondo de emergencias o abonar capital a una deuda? Mil gracias. Este tema es depende. Depende de qué. Si tú puedes hacer las dos cosas, abonar a tu deuda y abonar a tu fondo de emergencias, perfecto. Vas triunfando en la vida. Si las deudas te están agobiando, si las deudas te mantienen a ras así a tu presupuesto que no te dejan ni para comprarte una chupeta, entonces abona a tus deudas. Pero si tú tienes tus deudas controladas, estás en tu plan de pagos, estás pagando bien, ya pagaste una, dos deudas, te está quedando dinero, entonces puedes dividir 50-50, 70-30, 80-20, 60-40, al porcentaje que tú quieras, una parte para las deudas y una parte para tu fondo de emergencia. Pero eso solamente si las tienes controladas, estás en tu buen plan de pago de deudas y todo está surgiendo bien. Porque tener un ahorro en el fondo de emergencia, se lo digo sinceramente, no está de más y te va a evitar volver a caer en la deuda. Espero te sirva. Y por último, pero no menos importante, esta no es una pregunta, pero me pareció muy lindo. Es agradecerte por todos esos consejos y la buena energía que le metes a todo. Muchísimas gracias a la persona, tú sabes quién eres. ymtejidos.shop, muchísimas gracias por ese mensaje tan lindo. Y se me acabaron las preguntas y voy con ustedes. Déjame y respiro. Dolac acá dice:
Así sea organizada con las deudas, me pasan eventualidades que hacen que yo saque de aquí para sacar allá y pagar allá. Tengo un ahorro muy... O sea, no entiendo la pregunta, Dol. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿O es un comentario? No entendí. Guía práctica para mascota. Vamos con las preguntas de acá de YouTube. Vicky, tengo una duda. Necesito una estufa para cocinar, pero no tengo para comprarla de contado. ¿Será conveniente comprarla a crédito en Coppel? Mira, de entrada del almacén no lo conozco, así que vamos a dejarlo en crédito. Gasto mucho en comida preparada. Somos 4 en casa. Entonces, mira lo que puedes hacer. Ya tú estás teniendo un gasto que es el de la comida preparada. Mira cuánto te estás gastando en comida preparada y saca un presupuesto de cuánto te puedes gastar en comida comprando la estufa. Lo que te quede como libre, porque siempre va a ser mucho más económico cocinar en casa. Entonces, lo que te quede como libre es el dinero. Mira, esto es lo máximo que yo puedo pagar en cuota, en cuota mensual para mi estufa. Porque ese es un caso en el que sí te tocan endeudarte porque no puedes pagarla de contado, pero estás haciendo un gasto grande que es el de comida. Entonces yo al mes me gasto $100 en comidas preparadas porque somos 4. Eso yo sé, un ejemplo para efectos del ejemplo. Somos 4, $100. Pero si yo preparo la comida o parecida o no sé qué, yo me gasto 80. Entonces tengo $20 para la cuota mensual. Y así es como tú te preparas inteligentemente para una deuda. ¿Vas a tener intereses? Sí, vas a tener intereses, vas a pagar un poquito más, pero es una deuda que no te va a agobiar al final del día. Y ya eventualmente cuando ya tengas la deuda, cuando ya estés un poquito más preparada, puedes ir buscando estrategias para pagarla más rápido. Espero te sirva. ¿Te sirve? Escríbeme si te sirve. Cuando uno tiene deudas callejeras y los intereses son altos, cuando uno tiene deudas callejeras y los intereses son altos y no has podido pagar. ¿Cuál es la pregunta? Guía práctica en Coppel. Bueno, mira, incrementa tu cartera, te está dando un tipcito. Chégate a los famosos pagos chiquitos semanales y te sale muy caro. Checa cuánto es lo máximo que puedes hacer por semana para que no pagues de más. Viste, estábamos coordinadas. Dejar de pagar te trae consecuencias porque al entrar en mora después no te van a aprobar un crédito. Mira, no pagar tus deudas tiene más problemas de los que te imaginas. Te cierra mucho para futuros créditos. Después el tema si quieres comprar una casa. Y también está que financieramente es un sello. O sea, nosotros tenemos no solamente financieramente en nuestro entorno y en nuestro pedacito. Nosotros a nivel país tenemos también un puntaje y tenemos también como una reputación financiera. Y no pagar las deudas, pues te baja esa reputación. Lo malo es que si repactas te cobren intereses más intereses. Lo mejor es pagar el máximo que puedas. Se entiende la institución financiera si tienes que ganar, que si tienes ganas de pagar. Espérate. Lo malo. Ok. Puse candado a mi tarjeta de crédito. Estoy muy endeudada y completaba todos los faltantes con otra tarjeta de crédito. Es un círculo vicioso. Se convierte en un círculo vicioso que tienes que romper. ¿Cómo inicias rompiéndole? Como estás haciendo, no utilizando más la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito no son... Mira, las tarjetas de crédito no son el enemigo es uno mismo. Uno mismo es el que se pone el pie, se tira la piedra, se pega uno mismo, se ahoga. O sea, uno mismo es que se hace el mismísimo daño. Las tarjetas de crédito pueden llegar a ser muy convenientes si se utilizan bien, pero en el punto en el que ya estás, que ya no puedes más, lo mejor es dejarlas de usar para que siga creciendo esa bola de nieve.
Lo malo es que si repactas te cobran intereses más intereses. Es mejor pagar el máximo que se puede. Se entiende de la institución financiera que si tienes ganas de pagar. Ale, yo entiendo y tienes toda la razón. Hacer una refinanciación, hacer un pacto de pagos, hacer todo eso te va a aumentar la deuda. Pero tienes que tener en cuenta que eso también, eso es un costo que tienes que pagar por lo menos en los casos donde no tienes mucha liquidez, en los que tienes que priorizar. Listo, sí, voy a pagar más intereses a la larga, pero en este momento necesito liberar cupo porque ni siquiera puedo pagar mis gastos básicos. Entonces es entendible. Entonces, por más de que tú refinancies a la larga, porque fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos acá, que yo hice, refinanciamos lo más que podíamos para poder reducir los mínimos que teníamos que hacer. Y cuando ya logramos volver a cero, que ya pudimos salir del negativo, listo, ahora sí, con toda a un plan de pago de deudas. Porque eso de para siempre, refinanciar para siempre, no funciona así. Es una estrategia que utilizas en el momento. Lo más entretenido es planear la forma de pago con la bola de nieve. Espero cumplirla y no endeudarme más. En realidad sí, a mí también me encanta el de bola de nieve. Me encanta el de bola de nieve, me parece el más práctico, me parece fácil de aplicar y es algo que podemos hacer. Así que ese se los recomiendo. Oye, nadie me preguntó ningún plan de pago de deuda. Pero sí, el de bola de nieve les puede servir. Y Ale, o sea, ni Ale ni a alguna persona. No le tengan miedo a refinanciar si es necesario. Si necesitan liberar, si tener flujo de caja, háganlo. Y después se ponen las pilas. ¿Cómo hago cuando presupuesto y se me presenta algo? Resolver. O sea, quisiera decirte otra cosa, pero resolver. Lo ideal para ese tipo de gastos es tú estar preparada con un fondo de emergencia, estar preparada con ese fondo. Yo lo tengo como gastos extra y también un fondo de emergencias, pero en el momento te toca resolver. ¿Cómo puedes hacer dentro de tu presupuesto? Mirar, listo, yo tenía presupuestado tanto para la comida, me toca disminuirlo porque me tengo que suplirlo con alguna cosa. Y tratar en lo posible de no utilizar la tarjeta de crédito. Si tienes que utilizarla, trata de que sea solamente una parte y no la totalidad. Y si vas a utilizarla, hacer ese planteamiento de listo, la voy a utilizar por tanta plata, por tantas cuotas y me va a quedar en tanto y esto sí lo puedo pagar y hacerlo todo muy bien. Yo se los digo aquí muy tranquila y muy relajada, pero yo sé que el proceso no es sencillo. Esto yo lo hice más de una vez. Eso lo hicimos más de una vez. El proceso no es sencillo, pero es hacerse. Yo creo que con el tema de las deudas, del presupuesto, de buscar formas de ahorro, es tratar de hacernos conscientes de las situaciones, más no dejar que solamente pase. Listo, hubo una emergencia y ¿qué voy a hacer ahora para resolver esto? ¿Y qué tengo que hacer para que no se vuelva a repetir esto que estoy pasando? Y yo ahora lo digo con toda la tranquilidad del mundo, pero se los aseguro y yo las entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hacerse consciente, saber, listo, la embarramos, no presupuesté esto, vamos para adelante y ahora ¿qué hacemos? Una pregunta, ¿cómo ser más organizado cuando me pagan mensual y existen las eventualidades? Mira, a mí me fascina cuando dicen cuando me pagan mensual porque a mí me parece espectacular que paguen mensual. Me parece un hit. Yo no sé por qué, si alguien me dice por qué no les gusta y así resuelvo mi duda. Yo no entiendo por qué no les gusta que paguen mensual. A mí me encanta, me parece más fácil. Cuando te pagan mensual es muchísimo más fácil porque tienes todo el dinero para dividir enseguida. Y sales de eso. Y existen eventualidades. Las eventualidades van a existir, te paguen mensual, te paguen quincenal, te paguen semanal, te paguen diario. Da lo mismo. Te paguen en dólares, te paguen en pesos, te paguen en yenes. Las eventualidades van a existir. Entonces, ¿cuáles son el tipo de eventualidades? Y si realmente son eventualidades. Aquí la otra. ¿Son realmente eventualidades lo que están teniendo?
Si me dices, por ejemplo, no, lo que pasa es que mi eventualidad fue que este mes le tocó a mi hija comprarse, no sé, algo para la presentación del colegio. Eso no es una eventualidad. Eso es parte del proceso de los niños del colegio que les piden cosas. Me dicen también, ¿no? Que me tocó pagar el seguro del carro, una eventualidad. El seguro del carro no es una eventualidad. Es algo que pasa a cada rato, que es parte de tener un carro, por ejemplo. Pero cómo organizarte es lo mismo como si te organizarías quincenal. Tomas tu listado de gastos, cuándo tienes que pagarlos y tener el dinero ahí disponible. Pero yo creo que el miedo de pagar del tema mensual no es el hecho que te paguen mensual, sino que te da miedo gastártelo. Entonces mira si es eso. ¿Cómo es lo de la bola de nieve? ¿Cómo es la bola de nieve? El método de la bola de nieve es que si tú tienes diferentes deudas, esto aplica solo si tienes diferentes deudas. Si tienes diferentes deudas, tú las organizas, te sientas y las organizas por el nombre de la entidad, el tipo de deuda, el porcentaje de interés y la cantidad de deuda total y la cantidad que pagas mensual. Entonces tú las organizas de la deuda más pequeña hasta la deuda más grande. ¿Qué vas a hacer con eso? Tú tienes ya tu listado, la deuda más pequeña que tengo es la que tengo con Viki. Y la siguiente es la que tengo con YouTube. Entonces tú comienzas, pagas los mínimos de todas las deudas que tengas, pero a la deuda más pequeña pagas de más. Pagas de más, pagas de más, pagas de más. ¿Para qué? Para poderla pagar más rápido. Cuando tú terminas de pagar esa deuda, la deuda que tenías con Viki es la siguiente más pequeña, que es la de YouTube. Entonces tú tienes lo que pagabas de mínimo en la deuda de Viki, más lo que le pagabas extra, y todo eso se lo abonas a la deuda de YouTube. Y así vas haciendo con cada una de las deudas hasta que ya tienes un capital muchísimo más grande para pagar la última deuda. A mí también me encanta que me paguen todo enseguida, es más práctico. Yo también, yo opino lo mismo. Pienso igual, al final la plata es la misma, se vuelve un espejismo. Creer que es mejor recibir el dinero quincenal. Opino exactamente lo mismo. Es una forma de organizarte diferente, pero a la final el dinero es el mismo. Te paguen diario, el dinero es el mismo. Eh, Vicky, ¿puedes explicar lo de la bola de nieve? No lo entiendo. Ya lo expliqué. ¿Me lo preguntaste antes o después de lo que lo explicara? Tengo un crédito hipotecario a 20 años. Solo de escribir lo cierto que nunca voy a terminar de pagar. Quisiera ponerlo a menos tiempo, pero no me alcanza para aumentar la cuota. María Angélica, no te preocupes tanto por el tema de los créditos hipotecarios. O sea, el tema de los créditos hipotecarios, tómatelo con calma porque a la final, ¿qué te digo? Los intereses de un crédito hipotecario es de los intereses más bajos que hay. Entonces, eventualmente, organízate con tus finanzas, organízate bien todo y después miras cómo puedes disminuir el tiempo de ese crédito hipotecario, pero no te vuelvas loca ni te obsesiones con él si todavía no tienes tus finanzas organizadas, porque esos créditos son diferentes. O sea, todos los créditos y toda la deuda que yo me refiero no tiene absolutamente nada que ver con los créditos hipotecarios, sino me refiero a créditos de libre inversión, tarjetas de crédito y ese tipo de deudas. Entonces, no te desesperes. Vicky, ¿en qué no recomiendas endeudarse jamás? ¿En qué recomiendo no endeudarme jamás? Mira, la verdad es que yo recomiendo no endeudarse jamás en cosas de consumo. O sea, no. En cosas de consumo así masivo. O sea, yo no recomiendo jamás endeudarte para comprar ropa. O sea, no le veo sentido. Yo no lo recomiendo. No te recomiendo endeudarte jamás. No sé. En todas esas cosas que podrías ahorrar. O sea, en todo lo que podrías ahorrar, ¿para qué te endeudarías? No lo sé. Y no es que nosotros no, yo esté en contra de la deuda y no sé qué, tengo que echarles un cuento.
Tengo que echarles un cuento de una deuda que vamos a adquirir muy conscientemente. Si me siguen y han visto mis en vivos desde hace tiempo, saben que tengo que cambiar la nevera y quiero cambiar la lavadora. La lavadora no la necesito, pero lo quiero. Mi paz mental lo necesita cambiar esa lavadora. Entonces vamos a adquirir una deuda para eso. Pero mi amor, esa es la deuda más pensada de la vida y va a ser sin intereses. Pero entonces en ese tipo de cosas yo podría endeudarme, pero no me endeudaría ni siquiera sin intereses para comprar ropa o maquillaje o ese tipo de cosas. O lo otro que no recomiendo endeudarse, y sí lo he visto bastante y por favor traten de no hacerlo, es que utilizan la tarjeta de crédito, pero no eh, para pagar el mercado, para pagar la comida. Pero no es que, ay, que voy a pagarle una cuota y no sé qué, que para ganarme los puntos y no sé qué, que eso es una forma estratégica. Sino que he visto gente que compra mercado a 12 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas. Y eso es, mira, eso va formando, se va formando, se va formando, se va formando y cuando quieres ver tienes una deuda inmensa y a la final no sabes ni en qué. Cuando pagan mensual se dificulta, cuando pagan mensual se dificulta cuando no estás organizada. Yo lo viví. Cuando estudiaba becada era poco lo de la beca y la ciudad cara. Aprendí a usar cupones y promociones. El tema es más de organización que por cualquier cosa. Entonces el problema no es el pago mensual, sino que te malacostumbras cuando te pagan de otra forma. Es que yo he recibido pagos semanales, he recibido pagos quincenales, he recibido pagos mensuales y para mí ha sido lo mismo en todos los casos. O sea, nunca he visto diferencia. Simplemente que antes guardaba para cosa el 24, ya solamente lo divido. O sea, ese problema de organizarme con el pago nunca lo he tenido. Además, el crédito hipotecario es una deuda buena porque te ayuda a hacerte un patrimonio. Pregunto el país porque los intereses de hipoteca en México te ayudan a la devolución de impuestos. Mira. Mira, tienes que mirar eso. Y eso es verdad, los créditos hipotecarios terminan siendo como una deuda buena. Entonces, no siempre, aparte tienen que tener en cuenta que tienen que mirar también, no siempre estar libre de deudas es 100% beneficioso en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de los impuestos. Los impuestos se deducen de las deudas hasta cierto monto. Entonces, tener cierta cantidad de deuda te ayuda mucho a los impuestos. Ahora, ¿qué tipo de deuda? ¿Vale realmente la pena el tipo de deuda? O sea, es una cosa muchísimo más amplia, sino que yo trato de reducirlo al mínimo porque es que si le doy muchas opciones, entonces Vicky dijo que la deuda no era tan mala por los impuestos. No, a veces no vale ni siquiera la pena tener tanta deuda si lo estás pensando por los impuestos. Pero no es una cosa, es una cosa de manejar, más bien. Es algo que debes manejar y mantenerlo al margen y saber hacerlo. Que les decía de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser una excelente herramienta. Si tú en algún momento quieres adquirir en algún momento, no ahora. O sea, si usted no maneja su presupuesto, no tenga tarjetas de crédito. Yo me arrepiento sinceramente de haber cancelado mis tarjetas de crédito. O sea, tuve mucho miedo y yo pagué esas deudas y enseguida la cancelé, la corté, todo. O sea, cancelada.com y no, yo no quería saber nada de tarjeta de crédito. Ahora me arrepiento de eso porque después con el tiempo te das cuenta que la tarjeta de crédito no es el enemigo. Eres tú con tus malos hábitos. Eres tú con tu poca inteligencia financiera. Eres tú con tus ganas de satisfacción inmediata. Eres tú con eso. Entonces, a ponernos las pilas con eso, a analizar mucho más de las deudas que tenemos y si quieres un proceso de pago de deudas, sí se puede hacer así estés en negativo. Sí se puede hacer, pero primero sal del negativo. No quieran adelantarse a pagar las deudas cuando no tienen sus básicos resueltos.
Nunca me voy a cansar de repetirlo y lo voy a repetir 80.000 veces. Primero se resuelven sus básicos, su vida, sus necesidades básicas y después vemos cómo se resuelve el resto. Y con eso terminamos este live de hoy. Espero haberle respondido sus preguntas. Si yo respondí su pregunta y quedó satisfecha con la respuesta, me lo dejan en los comentarios. Si yo respondí su pregunta y no quedó satisfecha con la respuesta, también me lo dejan en los comentarios y me dice, Vicky, yo no me refería a esto, Vicky, no me sirvió mucho, Vicky, esto sí, pero ¿y si pasa esto también? ¿O me está pasando esto particular? Porque también, como les dije y les repito, traté de dejar esto muy abierto porque no tengo cómo saber casos particulares. Así que, si usted tiene otra pregunta acerca de la deuda, usted la deja en los comentarios que yo con mucho gusto se la voy a responder. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por pertenecer una vez más a la comunidad de los jueves. Nos vemos el próximo jueves con otro tema. ¿Cuál será? No lo sabemos. Lo resolveremos la semana que viene. Así que les estaré avisando. Un beso gigante. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.